Hola, en este video vamos a conocer un poco sobre lo que es la falla de arco en los sistemas solares, cuáles son sus implicaciones, sus consecuencias y cómo evitarlo. Así que no se te olvide suscribirte al canal y activar las notificaciones. Bueno, antes de iniciar, este video es patrocinado por nuestros amigos de Huawei, que se dedican cada vez a ser inversores más seguros y más inteligentes. Y así que pasemos a entender un poco más sobre qué es esto de la falla de arco. Bueno, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el arco eléctrico? Y el arco eléctrico va a ser el flujo de electrones que tenemos en un conductor. Hay que recordar que el aire tiene pues también una cierta resistencia a la conducción de electricidad, pero también el aire puede conducir electricidad si llegamos a un voltaje suficiente para romper lo que se llama la permeabilidad del aire. La diferencia es que esta resistencia es mucho más grande que la resistencia, ya digamos que sea del cobre o alguna resistencia de algún conductor. Por eso vamos a conducir electricidad principalmente por los conductores eléctricos. Pero si yo hago separar algún conductor, pues puedo generar lo que conocemos como el arco eléctrico, y vamos a hablar más del arco eléctrico que tenemos en los sistemas solares. Bueno, ¿cuál es el problema de los sistemas solares? Bueno, es que el arco eléctrico, cuando lo estamos teniendo, la temperatura en los conductores puede llegar hasta los 20,000 grados centígrados, lo cual hace que se derritan los conductores eléctricos. Y podemos ver que después de un arco, pues queda el cobre o cualquier conductor que hayas usado, ya sea el acero o el aluminio, pues todo hecho bola, chamuscado. Y estas son las consecuencias que pueden tener el arco eléctrico. Si el arco eléctrico está en contacto, a lo mejor con un plástico, con un pedazo de madera o algún material que sea inflamable, pues este se puede quemar. Y es por eso que vemos los incendios que ocurren en mercados o en casas que no tienen las protecciones bien dimensionadas. Y al tener este arco eléctrico y no hay nada que lo evite, pues tenemos el problema de un incendio. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la energía solar? Bueno, el detalle es que los paneles solares van a funcionar en corriente directa. ¿Y qué diferencia tiene corriente directa con corriente alterna? Bueno, la diferencia es que en corriente alterna tenemos el cambio de 60 Hz. ¿Qué significa eso? Bueno, que en un minuto la corriente va a cambiar 60 veces en completa su magnitud. O si lo vemos de esta manera, van a ser pues 120 cambios por segundo de dirección. Es decir, en un segundo va a cambiar en positivo y en otro en negativo 120 veces. Y esta que yo tengo acá, esta oscilación que puedo ver de corriente alterna, hace que al pasar por cero, los interruptores funcionen de manera más fácil. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el interruptor de una casa, cuando yo le pico, al picarle, en ese momento tiene como una palanquita que se para y hace que se acabe el arco. ¿Por qué? Porque son voltajes de 120 volts, a lo mejor voltajes de 220, que no generan el arco en corriente alterna. Pero en corriente directa, como podemos ver de esta manera, la corriente es completamente continua. Al ser completamente continua y no tener esos cambios por cero, nunca el arco encuentra dónde apagarse. Por eso las protecciones en corriente directa pues son diferentes a las protecciones de corriente alterna, porque tienen que actuar de manera más rápida para evitar ese arco o hacer que se separen suficientemente rápido para extinguirlo. Entonces, ¿en qué afecta el arco? Bueno, el arco va a ser muy importante entender lo que va a ser a través del voltaje. Si mis sistemas solares son de bajo voltaje, es decir, de 80 volts o menos, pues el arco que se produce es relativamente chico. Pero entre más agrego paneles en la serie, más grande se va volviendo ese voltaje. Es por eso que en sistemas de baterías de 12 o 48 volts, cuando pongo la batería sí veo el chispazo, pero no me llevo con él un arco. Entonces, eso es importante entenderlo. Los sistemas que tengan arriba de 80 volts en corriente directa, es muy importante ya empezar a prevenir ese arco eléctrico. Entonces, el arco va a depender principalmente del voltaje, no de la corriente. Porque a veces creemos que es que va a ser mucha corriente, sí, pero realmente lo que genera la distancia del arco o la distancia esa que los electrones puedan brincar la permeabilidad del aire va a ser específicamente el voltaje que tenga. Y el voltaje va a depender obviamente del número de paneles que yo tenga en la serie. En la instalación, bueno, estamos hablando mucho de arco, de los paneles en serie, pero realmente ¿cuál es el riesgo que yo tengo con esas instalaciones?
Bueno, en instalaciones eléctricas de calidad, este arco eléctrico pues es un problema latente, pero no tan fuerte. Pero en instalaciones donde no respete la norma, donde no use tubería metálica, donde use conductores de baja calidad y estén expuestos, o algún MS4 que no esté bien ponchado, este arco eléctrico se vuelve un riesgo completo y latente a mi instalación. Entonces vamos a conocer un poquito más de cuáles son estos riesgos. Bueno, si yo no tengo mi sistema bien puesto, pues se me puede quemar mis conductores. Y puedo ver que aquí empieza el arco, a lo mejor debajo de los paneles, y como no tengo nada para evitar, ese arco sigue y va quemando todos los paneles solares a continuación. O aquí en este desconectador en corriente directa, a lo mejor por un mal torque, un mal apriete o porque el desconectador está puesto al sol, aumenta su temperatura, más la corriente en los paneles, empieza a debilitar las terminales y esto pudiera llegar a generar un arco eléctrico, que en este caso pues se extingue rápidamente y no llegó a mayores. Pero en algunos otros casos pues puede llegar a quemar toda la caja de conexiones y llegar el incendio pues hasta la casa. Por eso es muy importante tomar en cuenta las posibilidades del arco eléctrico en mis instalaciones. MS4s que no estén bien ponchados o usar diferentes marcas de MS4s pues tienen un pequeño juego y eso puede generar entonces que se produzca un arco eléctrico. O hasta los inversores, si no le doy el torque correcto que yo necesito en las terminales o si algo de plástico está tocando donde yo aprieto, pues no voy a tener completamente el contacto y se puede generar un arco eléctrico en este caso. Y este es de los más comunes. En este caso, pues un MS4 que no esté bien ponchado, que no esté bien puesto en el sistema, pues con el tiempo, con el calor, va generando un punto caliente que se puede ir separando. Acuérdense que el metal al calentarse se dilata, puede ir soltando el contacto bien y esto puede generar un arco en esta instalación. Entonces es muy importante siempre, para evitar estos arcos eléctricos, usar lo que van a ser los MS4s que nos manda el fabricante de inversores, pero también pues una instalación de calidad. Ahora, ¿qué tipo de arcos puedo tener? Principalmente los arcos se pueden generar en serie. Es decir, yo conecto un módulo con otro módulo y ese módulo me lo llevo hacia el inversor. En alguno de esos puntos, por un mal ponchado, un mal trabajo, a lo mejor el contacto no llega completamente bien y ahí se puede generar lo que es el arco en la serie. Luego tengo arcos en paralelo, es decir, cuando por alguna razón el positivo y el negativo entran en contacto y ahí ya no hay nada que evitar. Ahí ya empezó el positivo con el negativo a generar el arco y pues puede ocasionar un incendio o algo peor, aunque el pasado también puede ocasionar problemas grandes. Y el otro es un contacto hacia tierra. Digamos que el positivo o el negativo está aterrizado sin querer o porque el inversor está aterrizado y al tocar el cable con la carcasa de algo, al tocar un cable positivo con la tierra, una carcasa, una tubería o algo, ahí se puede generar también el arco. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se puede generar este arco? Bueno, principalmente en la parte de instalación por uniones deficientes, por uniones mal hechas, a lo mejor corrosión en las instalaciones, dejamos la tubería o dejamos algún tipo de caja sin que sea hermética, puede entrar el agua, puede generar corrosión y con el tiempo esto puede generar un arco eléctrico. O también puede ser cuestiones de tiempo. Puede ser pérdida de aislamiento por cableado dañado por el sol, dañado al ser instalado, al jalarlo y no tener pasacables, dañado por animales, a lo mejor entró agua a la canalización y lo fue corroyendo, a las cajas, agua al inversor. La verdad es que las posibilidades son muy grandes, pero nosotros como diseñadores de energía solar tenemos que diseñar para que las cosas no fallen, pero también diseñar para que en caso de que fallen, pues fallen de la manera segura más posible. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿podemos prevenir el arco eléctrico? Y la verdad es que sí, hasta cierta manera. Haciendo instalaciones de calidad con equipo de muy alta calidad, puedo minimizar las posibilidades de que pues, no tengamos este arco eléctrico. Pero siempre hay un poquito que pues, no dependemos a lo mejor toda nuestra culpa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso tenemos que respetar lo que va a ser la NEC en Estados Unidos o la NOM en México. Y nos dice en el artículo 690.31 que si el voltaje sobrepasa los 80 volts, mi equipo debe tener un sistema de detección de arco.
Ojo, este equipo solamente va a detectar arcos que sean en continuidad, porque va detectando la corriente que entra al inversor y si empieza a tener variaciones equivalentes a un arco, este les va a bloquear. Y para que entiendan un poco más de arco, pasemos a ver este video que grabamos abajo en nuestros inversores. Bueno, como podemos ver, el voltaje inicial con el que vamos a hacer la prueba van a ser 650 volts, que en sistemas domésticos este está 50 volts por encima de la norma, pero en sistemas industriales es bastante común tenerlo. Ya tenemos aquí el multímetro puesto en corriente directa y vamos a meterlo en el cableado para ver cuál es la corriente que circula por él. Como podemos ver, es una corriente de casi 10 amperes a 650 volts en VOC. Ahorita el voltaje, pues como está en cortocircuito, no lo podemos medir. Pero vamos a ver qué pasa cuando hacemos el arco. Bueno, ¿por qué sucede el arco eléctrico en las instalaciones? Este es un MC4 sin la parte de afuera. El MC4 tiene una parte hembra y una parte macho que van dentro. Si el ponchado no es de manera correcta, o se usan marcas de manera diferente, con las contracciones térmicas el circuito puede ir avanzando y se va moviendo y se va aflojando por algún tirón, por alguna otra característica, o si solamente están puestas las puntas, todo el calor del circuito no tiene el contacto completo y solamente se calienta un pedazo, haciendo que se vaya derritiendo y se vaya elongando el metal. Pero si lo vamos separando, podemos ver el arco eléctrico. Y vean la distancia que agarra este arco. Este arco va a ser muy grande porque tenemos 650 volts. Hay que recordar que el voltaje es el que me genera el arco y no tanto la corriente, que es de solamente 10 amperes. Y si pongo los contactos cerca otra vez, puedo ver que me puedo separar bastante y voy a seguir con el arco eléctrico. Y este arco pues me va quemando el metal, me va quemando los conductores y me puede generar un incendio. Ese es un arco eléctrico que se genera entre positivo y entre negativo. Bueno, ya que vieron las fallas de arco que podemos generar o lo fuerte que puede ser un arco, hay que tomar en cuenta que en la selección de los inversores, pues también juega un papel fundamental en la prevención del arco. Los inversores los deben tener por norma la protección de falla arco. ¿Y qué fallas van a detectar? Bueno, la falla en continuidad o en la propia línea. Es decir, un problema al conectar los MC4s en la serie o algo similar. Si tenemos una falla en paralelo con el positivo y el negativo directamente, como esa falla está antes del inversor, el inversor no lo va a poder detectar ni tampoco interrumpir. Ahora te pensarás, oye, ¿y todos los inversores lo tienen? No. Actualmente no todos los inversores del mercado lo tienen. ¿Realmente es necesario tenerlo? Bueno, una instalación bien hecha, pues no va a ser tan necesaria esta falla porque vamos a poder tener todo contenido en el arco, si usamos MC4 de buena calidad, si usamos equipo que no le entre humedad. Pero imagínense, es como un carro. Por más seguro que manejemos, pues siempre es bueno tener el cinturón puesto y las bolsas de aire. Entonces, sí es necesario porque la NOM lo pide, pero también es una buena práctica usar ese tipo de inversores por si pensamos en un futuro que algo pueda fallar, pues saber que el sistema está protegido contra estos arcos eléctricos. Si hay una falla en paralelo, no hay mucho que podamos hacer a través de los inversores, porque la falla está antes del inversor y aunque el inversor se apague, pues esa falla va a continuar. Ahí podemos poner algún tipo de electrónica a nivel de módulo o sobre todo usar canalizaciones metálicas para en caso de tener esa falla de arco, esa falla quede dentro de la canalización o la propia canalización lo puede extinguir, así como lo vemos en este video. Otra de las fallas que podemos tener, por ejemplo, sería una falla tierra, que podría ser también una falla entre las fases. Es decir, alguna parte de la conexión está mal hecha o el negativo y el positivo está tocando tierra, como en este caso, que el cableado que acabamos de poner va a estar tocando la tubería. Si por alguna razón un contacto que está puesto a tierra toca el otro que no está aterrizado, lo que vamos a tener también va a ser el arco eléctrico, que también me puede generar un incendio. Entonces es muy importante distinguir cuáles son los posibles fallas de arco. Y
pues para recomendaciones, la primera va a ser usar instalaciones todo con tubería metálica. La ventaja de la tubería metálica es que si yo tengo el arco en la tubería, pues el arco se va a quedar en la propia tubería y no me va a incendiar el plástico que está alrededor o la madera. Entonces me permite controlar el arco. La otra es, al entregar la instalación, es muy recomendable hacer una revisión con una cámara termográfica que me permita ver MS4s mal apretados, que me permita ver algún tipo de error en la instalación antes de hacer la entrega. Y por lo último, pues usar inversores que cuenten con alguna certificación en falla de arco, que si el inversor detecta que hay una falla en la serie, desconecte el inversor o quite la demanda de la corriente y así extinguimos la falla sin ninguna consecuencia. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones para la falla de arco. Agradecimos muchísimo a Huawei por haber patrocinado este video para ti. Y por cierto, sus inversores ya cuentan con la protección de falla de arco y nos vemos en algún otro video o en alguno de los cursos.